Y estuvimos hablando del carácter del hombre de Dios en la oración, And we were talking about the character of the man of God in prayer, en la santidad in holiness y en el servicio. and service. Nosotros vemos hombres de Dios We see men of God que vivieron una vida completamente de oración. that lived a life completely in prayer. Podemos oír de un Daniel We can hear about Daniel que oraba 3 veces al día, that prayed 3 times a day. no importando la oposición que hubiera. Didn't matter the opposition that there was. Vemos un Pablo que presenta We see a Paul that presents lo que es vivir una vida en santidad, what is to live a life in holiness, donde él se atrevió a decir, where he dared to say, sean imitadores de mí be imitators of me como yo lo soy de Cristo. as I am of Christ. Vemos otros hombres de Dios también, We see other men of God as well, como Pedro. like Peter. Pedro habla también Peter also talks about en uno de sus libros, en Primera de Pedro capítulo 1, verso 14 en adelante. in 1 Peter chapter 1 verses 14 and on. Él dice, como hijo obediente, Says, like an obedient child, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, do not conform to the previous desires that you had in your ignorance, sino como aquel que os llamó es santo, just as the one who has called you is holy. sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. You be also holy in all your way of being. Pero vemos otro hombre But we also see another man que siendo hombre también, that also siendo being, Dios, and also being God, dos naturaleza divina y humana. 2 natures, divine and human. La misma palabra se hace carne The same word becomes y viene y flesh habita entre nosotros. and cohabitates with us. Ese se llama Jesús. That is Jesus. Y Jesús mismo, Jesus himself, diciendo, escribiendo a nuestro hermano Pablo, as Peter writes, en Filipenses capítulo 2, verso 5, in Philippians 2:5, él dice que haya en nosotros he says that there be in us ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, that same feeling that was in que Jesus siendo Christ, Dios, that being God, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, did not esteem being God as something to hold on to, sino que se despojó a sí mismo, that he gave himself, haciéndose siervo, becoming servant, hecho semejante a los hombres, becoming like humans, y estando en la condición de hombre, and being in a human se condition, humilló hasta lo sumo. he humbled himself. Vemos en Jesús We see in Jesus un gran servidor, a great servant, porque él dijo que él no vino para ser servido, sino para servir. because he didn't come to be served but to serve. Vemos un hombre de oración, We see a man of prayer. se levantaba de madrugada, He got up early in the morning. iba al monte a orar. He went to the mountains to pray. Un hombre que vivió una vida completamente A man that lived completely en santidad. in sanctity. Y es el que nos dice a nosotros And he's the one who tells us que seamos santos como él es santo. to be holy like he is holy. Pero también en el libro de los Hebreos no habla y no dice, But Hebrews also tells us, en el capítulo 12, verso 14, chapter 12, verse 14, dice que seamos santos tells us to be holy porque él es santo. because he is holy. Dice que debemos de estar en paz con todo He says that we need to be in peace with y en everyone santidad, and in holiness, sin la cual nadie verá al Señor. without which no one will see the Lord. Nosotros debemos de dejar ya de We need to stop doing, jugar a la iglesia, we need to stop playing church venir simplemente and coming simply para que el vecino vea que yo llego el domingo a la iglesia. so that the neighbor sees that we come here on Sundays. Pero una cosa es But one thing is ser un visitante to be a visitor, y otra cosa es and another one is vivir una vida para él. to live a life for him. Quizás usted va a decir, Maybe you may say, lo que sucede es que yo no soy fanático, quizá como usted. maybe I'm not a fanatic like you. Ser fanático es una cosa Being fanatic is one thing, y ser un hombre de Dios, gracias. And being Y ser a man un of God. hombre and being a man que ha entregado su vida a Cristo Jesús that gives his life to Christ Jesus es otra. is another.
Ser un hombre que tiene Being a man that has el carácter de Dios the character of God es muy diferente. is very different. Ser un hombre que es Being a man that is un sacerdote de su hogar a priest of his home es otra cosa. is another thing. Y para eso Dios nos ha llamado And for that, God has called us a que seamos ejemplo, to be examples, no solamente en palabra, not only in word, sino que en hecho. but in deed. Tenemos que imitar a Cristo We Jesús need to imitate Christ Jesus porque Él es el mayor ejemplo because que he's hay en the nosotros. greatest example. Vemos desde un principio, We see from the beginning, Dios quería tener esa comunión con el hombre. God wanted to have that communion with men. Y habla de que en el principio And it talks that in the beginning, Dios se paseaba en el huerto juntamente con Adán. God would walk in the Garden of Eden with Adam. Adán fue llamado Adam was called para labrar la tierra, to work the earth, para enseñorearse de ella. to become the Lord of it. Pero él fue llamado también But he was also called para ser ejemplo. to be an example. Dios miró que todos los animales tenían una compañera, God saw that all the animals had a pero companion, vio que Adán estaba solo. but he saw that Adam was alone. Por eso él dice que toma de su costilla That's why it says that he took his part of his rib y forma una mujer and forms a woman y se la presenta a Adán. and presents it to Adam. Ese hueso de mi hueso, That's bone of my ese bone. hueso de tu hueso, carne de tu carne. That's bone of your bone, flesh of Así your que Adán flesh. dijo, ese hueso de mi hueso y carne de mi carne. So Adam said the same thing. Así que no serán ya dos y no solamente uno. So it won't be two, Y, but y es el one. matrimonio. And that's in marriage. Y siempre dentro del matrimonio And always inside of a marriage, se esperan los hijos, children come next, que son los frutos that are the fruit del matrimonio. of marriage. Aunque hoy en día Although today, hay mujeres que no quieren hijos, there are women that do not want children, pero ese es su problema. but that's their problem. Yo me gozo con mis hijos I rejoice in my children. y yo doy gracias a Dios. I give thanks to God. ¿Sabe usted que dentro de la familia Do you know that in a family, ellos hay diferentes tipos de consecuencias, there are different types of consequences, o buena good o mala? or bad? En una ocasión In one occasion, hubo un hombre de Dios there was a man of God que sus oraciones whose prayers lo llevó a él brought him a que los demás le tuvieran envidia. that others would envy him. Estoy hablando de un hombre llamado Daniel. I'm talking about a man named Daniel. Daniel en el capítulo 6, Daniel in chapter 6, en el verso 24, verse 24, ustedes van a ver algo que sucedió you will see something that happened con la familia de los sátrapas, with the family de los gobernadores. of the governors. Darío lo había puesto a Daniel Darius put Daniel por encima de todos ellos. above all them. Ellos tuvieron envidia. They were jealous. Pero fíjese lo que me llamó mucho la atención a mí. But look what stood out to me. Y quiero que ustedes lo vean aquí en la pantalla de aquí también. And I want you to see it on the screen. La orden que Darío, el rey, dio. The order that King Darius gave. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. And the king Ellos. And the king gave the command, and they brought those men who had accused Daniel, and they cast them into the den of lions, them, Y sus hijos y sus mujeres. their children and their wives. ¿Quiénes fueron echados en el foso de los leones? Who were thrown into the den Ellos, of los lions? hombres. Them. Sus hijos que no hicieron nada Their children that did nothing, y sus mujeres también. and their wives as well. Hombre, lo que tú haces Men, what you do trae consecuencia a tu familia. bring consequences to your family. Lo que ellos hicieron, What they did, quizás usted dice, pero los hijos no tenían que ver nada con eso.
Maybe you ni may las say esposas. the wives and the children had nothing to do with that. Ustedes se dan cuenta, hombres, que todo lo que nosotros hacemos, repito, traen consecuencias malas para nuestra familia. I repeat, do you see, men, that what we do brings consequences to our families? Ahora, ¿por qué Dios nos manda a nosotros ser sacerdotes de nuestro hogar? Now, why does God call us to be priests of our homes? No solamente de nombre, Not only in name, sino de que debemos de actuar como sacerdotes del hogar. but that we also have to act as priests of our homes. Los sacerdotes, Priests, cuando se habla de Moisés, when we talk about Moses, que ahí fue donde se comenzó, se constituyó where that started, a los sacrificios, where sacrifices started, Aarón, su hermano, Aaron, his brother, que era el sacerdote, who was a priest que podía tener entrada that could enter al lugar santísimo, the holy place juntamente con sus hijos también, que eran de la descendencia with his children who were also descendants de Aarón. of Aaron. Así que luego se siguió constituyendo esto, And later on, that was constituted. y el sacerdote entraba una vez al año And the priest would enter once a year al lugar santísimo to the Holy of Holies y pedía perdón por los pecados del pueblo y también por los pecados de él. and would repent of his sins and the sins of the people. Job Job siempre estaba orando was always praying por sus hijos, for his children, la fiesta que hacían, todo lo que hacían, for the parties that they made and everything else. y él hacía sacrificio por sus hijos también. And he would make sacrifices for them. Pero cuando viene Jesús But when Jesus comes y hace un sacrificio and makes one sacrifice, una vez y para siempre, one time and forever, dice que cuando él muere en la cruz del Calvario, says that when he dies in the cross of Calvary, el velo del templo se rasgó en dos. the veil of the temple split in half. Ya no hay que llevar un cordero Now, a lamb doesn't have to be para brought sacrificarlo por los pecados, to be sacrificed for sins, sino que él mismo but he himself fue el cordero became the lamb que se sacrificó a sí mismo that sacrificed himself por cada uno de nosotros. for each and every one of us. Y a través de su muerte y su resurrección, And through his death and resurrection, nosotros tenemos entrada libre we have free entry al trono de la gracia to the throne of grace para allí encontrar ese oportuno socorro. to find that help. Entonces, como sacerdotes, And so, like priests, ya podemos llegar a Él, we can come to him, arrodillarnos, kneel, orar. pray. Y cuando nosotros oramos And when we pray y nuestros hijos nos ven and our children see us orando, ¿qué va a suceder? praying, what will happen? ¿Qué va a pasar? What will happen? Debemos de ser ejemplo también We need to be examples as a well nuestras mujeres. for our women. Lamentablemente, Unfortunately, un 17%, 17%, estoy hablando de cristianos, I'm talking about Christians, de hombres que dicen ser de Dios, of men who say they belong to God, que dicen tener el carácter de Cristo who Jesús, say they have the character of Jesus Christ, no oran don't pray, ni por sus hijos not for their ni children por su familia. or for their family. Esa fue una estadística que se dio en el 2021. That was a statistic from 2021. Tenemos que reflexionar eso. We need to reflect on that. Muchos de nosotros Many of us esperamos que nuestras esposas wait for our wives oren con nuestros hijos. to pray with our children. Volviendo a Adán y Eva, Going back to Adam and Eve, cuando ellos pecaron, when they sinned, ¿quién fue que pecó de los dos? who of the two sinned? Pregunto yo a ustedes, I ask you, ¿quién fue que pecó? who sinned?
Bueno, Eva no fue la que tomó de la fruta prohibida y Wasn't it Eve that took the fruit, the ¿verdad? forbidden fruit? Entonces decimos, bueno, Eva fue la que pecó, And we say le Eve dio a was the Adán y one. después. Oye, pues entonces Dios se equivocó cuando dijo, Adán, And so God was wrong when he said, ¿dónde tú estás, Adam, Adán? where are you, Adam? No, me escondí porque tuve miedo. I hid because I was afraid. ¿Y por qué, si Eva fue la que pecó, por qué le dice Dios, Adán, le llama? And if Eve was the one who sinned, why does God call Adam? ¿A quién fue la orden? ¿A Eva o a Adán? To whom was the order? ¿Dónde estaba Adán cuando Eva comió de la fruta? Where was Adam when Eve took of the fruit? ¿Dónde tú estabas cuando tu esposa te necesitaba y tus hijos también? Where were you when your wife and your children needed you? Yo me estoy acordando de algo I'm remembering something que yo reúno a mis hijos. that I was praying with my Estábamos children hablando de varios años cuando vivíamos allá en la Lowell. many years ago, Y comencé a decirle a ellos, perdóname. and I said to them, forgive me. Y comencé a llorar con ellos. And I started crying with them. Y ellos se preguntaban, ¿pero por qué, papá? ¿Y de qué? And they would ask why. Porque muchas veces Because many times yo no le daba el tiempo a ustedes I didn't give you enough time, y se lo dedicaba a muchos de mis hermanos. and I would dedicate it instead to my brothers. Pero ¿sabe qué yo aprendí? But you know what I learned? Que Dios está primero, That God is first, luego está mi familia then my y family, después están ustedes, la iglesia. and then you, the church. Y eso no quiere decir, And that doesn't mean, como algunos hermanos dicen, like some brothers say, que dan más oportunidades a su familia that give more opportunities to their que al family mismo Dios. than God Himself. Porque cuando le dicen de las cosas de Dios, dicen, no, tengo que estar ahí con mi familia. Because when they ask about things Es of God, they decir, say no. que de la familia hacen un ídolo. That they make an idol of their families. Y Dios no quiere dioses. And God doesn't want God. Él lo quiere a Él solamente. He only wants Him. Así que Dios está en primer lugar, So God is in first place. pero luego está la familia. But then comes the family. Que si aún el pastor le dice a ustedes, That even if the pastor asks you, mira, te necesito para tal cosa, look, I need you for this thing, que usted pueda ser sincero y decir, that you can be sincere and say, pastor, tengo una cita con mi familia, Pastor, I have an appointment with my family, pero otro día yo voy a ir y voy a hacerlo, but pastor. I can do it another day. ¿Está oyendo lo que estoy diciendo? Are you listening to what I'm saying? Nosotros, cuando actuamos, When we act, nuestras familias, nuestros hijos, our families, our children, ven ese ejemplo. see that example. ¿Cuáles son las actitudes que vamos a tomar también? What are the attitudes that we'll take? ¿Qué estamos haciendo nosotros? What are we doing right now? Cuando salimos, When we go out, por ejemplo, for example, están mis hijos, pero ahora están mis nietos. they were my children, but now I have Los otros días grandchildren. le llevo a la escuela The other day I took them to school, y un chofer me pasa por el lado and a driver passes me y me hace muchísimas cosas, me dice muchísimas cosas y todo eso. and says a lot of things to me. Y yo continúo And I continue como si no es conmigo, muy tranquilo. like if it wasn't with me. Y eso And that lo cuenta entonces mi nieta a otras personas, my grandchild tells that to other people, lo que había hecho entonces su abuelo. what her grandpa did. Estaban callados, yo no sabía nada. I was quiet, I didn't know anything. Eso mismo van a contar sus hijos Your children will also talk about de las cosas que usted the things Ha that hecho. you have done con ellos. with them. Padre, Father, aprovecha a tus hijos ahora que están pequeños. take advantage of your kids that are small right now. Aprovechalo.
Take advantage. Cuando digo aprovechalo, When I say take advantage, estoy hablando I'm talking about de darle no solamente cosas materiales. I don't mean only giving them material things. Tú le estás dando afecto, Are you giving them love? tú le estás dando amor, Are you giving them love? tú le estás dando tiempo de calidad, Are you giving them quality time? o estás siendo egoísta para tú usarlo para ti mismo. Or are you being selfish and using them for No, yourself? no, no, yo soy un hombre que llevo a mi casa siempre el pan de cada día. I'm a man who always brings the bread of every day. En una ocasión, On one occasion, ya estaba ya grande uno de los hijos de un pastor one of the children of a pastor was grown, y va a la oficina del pastor, and he su goes to papá, the pastor's office, his dad's y office, dice, yo quiero una cita, and he says, I want an appointment, pastor, con mi papá. pastor, with my father. Es el mismo. It was the same guy. ¿Cuánto vale How much is worth esa cita that appointment para yo tenerle entonces, pastor, con mi papá? so that I can have time with my dad? ¿Usted está oyendo esto? Are you hearing this? ¿Se da cuenta lo importante que es? Do you notice how important it is? Yo creo que nosotros, aunque estamos grandes, I believe that seguimos us, siendo hijos. although grown, we are still children. Amén. Amen? Imagínese usted lo pequeño que no pueden valerse por sí mismos. Imagine the little ones that can't fend for themselves. Yo sé que muchos de ustedes I know that many of you le pasaba como me pasaba a mí muchas veces. happened to you what I experienced. Llegaban del trabajo muy cansados You got home very tired from work, y los niños entonces le tiraban encima. and the kids would run up to Y you, era el momento cuando usted no quería más que quizá acostarse, comer y todo eso. and it was just a time that you wanted to eat and go to sleep. Pero usted, como sacerdote del hogar, sabía la responsabilidad que usted tenía But you, as a priest of your home, knew the y responsibilities se that you tiraba a had, jugar juntamente con ellos and you would play with them y lo levantaba. and would raise them up. Hello, estoy hablando con algún padre. Am I talking to a dad right now? Si usted no lo está haciendo, If you're not doing it, hágalo. please do so. ¿Sabe por qué? You know why? Porque el resultado es bueno. Because the result is good. Porque en esto Dios se va a glorificar de manera muy especial. Because God will glorify himself in this. Lo que el Señor te está diciendo What God is telling you, es que tú y yo como sacerdote del hogar that you and I, as priests of the home, tenemos que orar por esa mujer. we need to pray for that woman. No una vez, todo el tiempo. Not one time, all the time. Termino ya mismo. Vaya contando, van dos ya. I conclude, and I'm saying this twice. Hay muchos hermanos There are many brothers que se sienten desesperados that feel desperate porque el Señor todavía no ha venido. because the Lord hasn't come yet. Mire, hermano, quítese esa desesperación. Brother, let's not be desperate Porque Dios estableció un tiempo en el cual Él va a venir. because God established a time that He will come. Lo que tú y yo tenemos que estar es What you and I need to be is en santidad. in holiness. Lo que tú y yo tenemos que vivir una vida es We need to live a life todo el tiempo en oración. in prayer always. Es que yo no sé cómo comenzar a orar. So I don't know how to start praying. Orar es Prayer is hablar con Dios. speaking with God. Es como cuando tú estás hablando con un amigo. It's like you're speaking to a friend, De eso las mujeres saben mucho. and the women know about that a lot. No porque oran mucho algunos, Not because they pray a sino lot, porque hablan mucho. but because they talk a lot. Miren, hermanos, Look, brothers, si Dios vino a servir, if God came to serve, aprendamos a servir nosotros también. let's also learn to serve. ¿Por qué usted dice que las palabras se terminan de una vez? Why do you say that words end really quickly? Una idea, otra idea. Another idea. Use la palabra de Dios. Use the word of God. Use los salmos, los proverbios, palabra del Señor. Use Proverbs, Psalms, the word of God.
Y mientras usted va leyendo, va orando. And while you read, you pray. Haga una lista de muchos nombres. Make a list of many names Ore por todas esas personas. and pray for all those people. Pero principalmente, But mostly, oremos let's pray por aquellas personas que todavía no conocen a Cristo. for those who don't know Vamos a estar de Christ. pies.